Gloria a Dios. Gracias al Señor, amados en Cristo. Ahora sí, vamos a irnos a la palabra del Señor. Capítulo 23 de Segunda de Samuel. Gloria a Dios. A ver, capítulo 23 de Segunda de Samuel. Muy bien, ¿ya tienen, hermanos? A ver, Segunda de Samuel, capítulo 23. En algunas revisiones titula Últimas palabras de David. Al parecer, amados en Cristo, esto ya serían las últimas, ¿no es cierto?, palabras antes de irse de este mundo, antes de, ciertamente, amados en Cristo, partir hacia la eternidad, como solemos decirlo, ¿no es cierto? Que ciertamente a cada uno de nosotros nos va a tocar, si aún todavía el Señor tarde en venir, ¿no es cierto? Si el Señor todavía tardare en venir, seguramente nos va a tocar también bajar, ¿qué se puede decir? De donde no sé, de donde nosotros hemos salido hacia a la tierra, disculpen. Seguramente, ¿alguna vez usted ha pensado en ese evento? En ese momento que va a llegar seguramente, si el Señor todavía retarda su venida, seguramente nos va a tocar a ti y a mí, en algún momento, ¿no es cierto?, bajar al sepulcro. No es alentador que te hablen de esto, ¿verdad? Pero es necesario también que nosotros podamos hablar de este asunto, porque ciertamente un asunto así no te hablaría, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una fiesta, en un evento en el cual, ¿no es cierto?, es de gozo y de regocijo. Nadie te va a decir, ¿y has pensado ya en tu muerte? No te lo van a decir, ¿verdad? Solamente esto pasa aquí, en Radio Conexión de lo Alto. Así que, ¿alguna vez has meditado cómo va a ser? ¿Te lo has imaginado? ¿Te lo has imaginado ese momento? De seguro, amados en Cristo, trágico se podría decir. Seguramente va a ser no tan agradable, amados en Cristo. Bueno, a ver, para los nuestros no creo que sea agradable. Si eres un buen hombre, si te has caracterizado por ser un hombre agradable, un buen hombre, ¿no es cierto?, que se ha preocupado por lo suyo, que estuvo siempre con ellos, no fuiste un padre ausente, no fuiste un hermano ciertamente de aquellos que no se juntaba con las personas, con los suyos, de seguro que te van a extrañar y te van a llorar, ¿no es cierto? A menos que haya sido uno que ciertamente, lejos de ser una ayuda, haya sido alguien, amados en Cristo, que haya sido un malo, ¿no es cierto? Que no tenía sentimientos, que no tenía reparos, no dispuso de su tiempo para los suyos y vivía, ¿no es cierto?, a su antojo y decía cada vez que le reclamaban, así es mi forma de ser y así me la tienen que aguantar. Tal vez, ¿no es cierto?, no te van a extrañar, por fin se fue y va a haber un alivio en tu casa. ¡Wow! Qué feo pensar de esa manera, ¿no? Siempre queremos, amados en Cristo, o intentamos ser extrañados por los nuestros, ¿no es cierto? La escena más común o la mejor, en todo caso, entre comillas, no es mejor, ¿no es cierto? Pero lo más ideal, se podría decir, es que lloren tu partida, ¿no es cierto? Aunque, mire, esto lo decimos, mire, en el ámbito cristiano, que nos gozamos, amados en Cristo, porque al fin ya está con el Señor, pero siempre como hombres, como personas que tenemos sentimientos, amados en Cristo, siempre lloramos, derramamos lágrimas, amados en Cristo, por aquellos que se nos adelantan, ¿sí o no? De todas maneras. Pero lo más natural o lo más, ¿qué te puedo decir? Lo más común es que los que quedan lloren al que se va, ¿no es cierto? Porque lo van a extrañar, porque lo van a echar de menos, porque les va a hacer falta, porque seguramente, ¿no es cierto?, lo estimaban y no se hacen idea de cómo va a ser su vida después de que él no esté entre ellos, ¿me entiende?
Pero qué feo pensar, qué horrible pensar que ciertamente cuando tú partas todos digan, por fin, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a tener tranquilidad en casa. Wow, eso no creo que suceda, a lo menos no deberías ciertamente hacer méritos como para que hagan eso en tu funeral, por ejemplo, ¿no es cierto? Esté ahí tu cuerpo tirado, ¿no es cierto? En el funeral y empiecen tus familiares, ¿no es cierto? Tus seres queridos estén ahí, por fin se fue, ¡oh! Y nada, el viejo se fue o la vieja se fue por fin. Ahora sí vamos a descansar en casa, ¿no es cierto? Como por ahí decían, ¿no es cierto? En el cementerio había, dice, una lápida en el cual decía, aquí descansa, ¿no es cierto? Tal persona, y en casa todos también descansamos, ¿no es cierto? Por fin llegó. Esperemos que nunca haya eso, ¿no es cierto? Sino que ciertamente dejemos un vacío allí. No con el afán de hacerlos sentir mal a los que quedan. Hay otra cosa que también puede ser de tristeza para tus seres queridos cuando tú no estuviste bien con el Señor y que tengan que decir para dónde se fue ahora. No estamos seguros para dónde partió. Ese es otro detalle que seguramente siendo cristianos, aún, ¿no es cierto, amados en Cristo? Estaremos tristes porque tuviste un destino incierto. No arreglaste tus asuntos aquí y te fuiste. Amén, hermanos. Así que esto es una escena en el cual David va a dar algunas palabras, amados en Cristo. Quizás esta o de esta manera deberíamos de irnos de esta tierra con estas palabras. A lo menos teniendo las cosas de esta manera tan claritas como las tuvo David. Acompáñenme en la lectura. Dice de esta manera. Capítulo 23 de Segunda de Samuel. Allí es lo que les he invitado para que puedan abrir la palabra del Señor. Y dice de esta manera. Versículo 1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¡Wow! ¡Qué halago! ¿No es cierto? Mira, el escritor, ¿no es cierto? De Segunda de Samuel, por ejemplo, bueno, Samuel o alguien que lo haya escrito estas palabras, amados en Cristo, se lució con todo, ¿no es cierto? Se ha lucido aquí. Mira, imagínense. Empieza a decir de una manera tan especial. Dijo David, hijo de Isaí. Con esto suficiente, ¿no es cierto? Como para saber de quién se trata. Pero no contento con eso, él detalla. Aquel, ¿no es cierto?, varón que fue levantado en alto. Habla de su grandeza, habla de los éxitos que él tuvo, habla del reconocimiento que al parecer tiene, ¿no es cierto?, todo Israel. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Lo pusieron en alto. Era el más, él era el mejor, era el baluarte, era el representante, era el quien iba adelante. Amados en Cristo, era el más admirado. ¿No recuerdan, amados en Cristo, que aún en los tiempos de Saúl, cuando estaba vivo todavía, ¿no es cierto?, se compuso una canción, a lo cual, ¿no es cierto?, a Saúl le va tal, ¿no es cierto?, dañar en su estima, en su ego, que ciertamente a causa de esa canción va a querer perseguir y matar a David. Por ahí en las radios de ese tiempo empezó a sonar unas letras que decía, Saúl mató a 1000, ¿no es cierto?, pero David a sus 10,000. Y no sé en qué ritmo cantaríamos, seguro folk rock, ¿no es cierto? Lo que cantamos ahora, no lo sé, pero se escuchaba eso. Mira, imagínense, regresaban de la guerra y empezaban a decir, Saúl mató a 1000, ¿no es cierto? Y Saúl dice, sí, maté a 1000, pero detrás de eso nada más decían también, y David a sus 10,000, wow, y eso le dolió, ¿no es cierto? Porque ciertamente Saúl lo que sí tenía
era orgullo, pues, amados. Tiene un ego, pero no es cierto que le sobrepasaba. Y cuando le dicen, no es cierto, ahí le tocan en la llaga, como quien dice, no es cierto, en el punto. Y se llena de tal celo, amado en Cristo, que de ahí en adelante lo va a perseguir para matar a David. ¿Me entienden? Entonces, esto quiere decir que desde ese momento a David ya lo ponen en alto. Ya lo ponen, amados en Cristo, ciertamente un reconocimiento especial, porque él peleaba sus batallas y ganaba, amados en Cristo. Él iba, no era como el presidente de esta época, ¿no es cierto?, que está en el palacio sentadito y manda, ¿no es cierto?, ayuden por allá, hagan por acá. No, este era quien iba delante de su ejército y vamos, conquistemos, vamos, peleemos, ¿no es cierto?, salía a la guerra. No era aquel que ciertamente, a ver, aquí estamos, ¿no es cierto?, pensando, solucionando, aquí estamos debatiendo, a ver si se aprueba. No era de aquellos, era alguien que decía, allá se necesita, ok, vamos para allá, ¿no es cierto? Y es por eso que se ganó un reconocimiento de todos, amados en Cristo. Y dice aquí el escritor de estas palabras, dice, aquel varón que fue levantado en alto, que fue reconocido, que fue valorado por todos, que fue, ¿qué te puedo decir? Respetado, ¿no es cierto? Admirado por todos. ¿Y qué más dice, amados en Cristo? El ungido de Dios de Jacob. Creo que es el título más grande que uno quisiera tener como cristiano. Cuando Breiter muera, quisiera uno que diga, ¿no es cierto?, ahí se fue, ¿no es cierto?, ya fue el ungido de Dios. ¡Wow! ¡Qué título! ¡Qué título!, ¿no es cierto? No que digan, ahí se va, ¿no es cierto? Y no digan nada, no tenga reconocimiento, ¿no es cierto? Qué feo. Que de verdad digan tan solamente en tu lápida, solamente diga la fecha de tu nacimiento y la fecha de tu muerte, nada más, ¿no es cierto? Como que en el medio no hubo nada. Solamente, pues, ¿no es cierto?, consumió oxígeno, no hizo nada. Qué feo, ¿no es cierto? Sino que te recuerden de una manera, y esto no es con el afán de que, a ver, ¿qué va a decir en mi lápida? No es el afán eso, sino que de verdad, en el corazón de cada uno de los nuestros, amados en Cristo, hayamos dejado algo para que ellos continúen, algo que ciertamente les sirva, amados en Cristo. Hayamos dejado integridad, hayamos dejado ciertamente, amados en Cristo, ¿qué te puedo decir? Un buen legado en ellos. Creo que para ello estamos, y si no lo has pensado hasta ahora, a lo menos deberías de ponerte a pensar, ¿qué estás dejando a la siguiente generación? ¿Qué estoy dejando yo en mi hijo? Amén, hermanos, porque en ellos, ¿no es cierto?, dicen algunos que los hijos son un libro por escribir. Entonces nosotros tenemos que ponerle algunos detalles de parte nuestra. ¿Qué le estoy dejando? Si yo soy, por ejemplo, un vago, ¿no es cierto?, y no trabajo, eso le estaré dejando. Mi papá ciertamente dormía hasta tarde, ¿no es cierto?, y ciertamente era un problemático, no daba para la casa. Era un flojo, era un haragán, ¿no es cierto? Eso es el legado que le estás dejando. O le estás dejando, mi papá, ¿sabes que nos dejó algo? Mi papá muy de temprano se levantaba y estaba, ¿no es cierto?, ahí trabajando. Y era uno de aquellos que ciertamente, ¿no es cierto?, se mataba por darle lo mejor a los suyos. Y entonces tu hijo va a decir, ¿no es cierto?, yo a lo menos voy a ser como mi papá, voy a trabajar. Eso es en el ámbito laboral, en el ámbito natural. Pero también tú puedes dejar un legado, amado en Cristo, en lo espiritual. Mi papá siempre lo vi allí, lecturando la palabra, siempre lo vi, ¿no es cierto?, de rodillas, orando, también lo vi predicando, a eso se dedicó el viejo, así que mínimo yo también voy a ser como él, voy a seguir sus pasos, y estás dejando un legado, amado en Cristo. No te hablo de herencia, porque herencia es dejar para alguien algo.
pero legado es dejar algo en alguien, en esa misma persona. A lo menos yo quisiera, ¿no es cierto?, que mi hijo en algún momento cuando que sea grande diga, ¿sabes? A mi viejo la verdad es que casi lo conocí predicando, casi lo conocí cantando para Dios. Que lo que yo recuerdo de él es, ¿no es cierto?, predicando siempre, lecturando la Biblia, haciendo lo que fuese posible por llevar el evangelio. Entonces yo también voy a hacer. Pero si yo me descuido, si yo dejo las cosas, amados en Cristo, y yo soy de aquellos problemáticos que siempre, ¿no es cierto?, le maltrato y le pego, ¿no es cierto?, a su mamá. ¿Qué va a decir? Ese viejo por fin se fue. Decía que era cristiano, pero en la casa era el peor, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a dejar. Y es por eso que les digo, ya pensaron, amados en Cristo, en el día que se va. ¿Y qué es lo que está dejando a la siguiente generación? ¿Qué le está dejando a su hijo? ¿Qué le está dejando, no es cierto, a los menores quizás de tu casa, sean sobrinos, sean pues, no es cierto, primos? Hay algo que estás tú dejando como ejemplo para que cuando ya no estés, a lo menos digan, ¿sabes una cosa? El primo tal. ¿Conocían al primo? ¿Recuerdan? Sí, ese primo sí andaba en integridad. Sí, tuvo sus fallas, erró, pero ¿sabes una cosa? Se levantó y después se mantuvo y llevó bien su familia. Hay que ser así como él. ¿Por qué no imitan a su tío o a ese viejito que ya no está? ¿No es? Para cuando nos muramos, ojalá que estemos viejitos, ¿no es cierto? Cuando ya acabemos la carrera y nos vayamos, ¿no es cierto? Bueno, si el Señor todavía no viene, pero si viene, pues más tarde tal vez nos vamos, ¿no es cierto? En algún momento, haciendo un paréntesis, amado en Cristo, habrá un momento en el cual tú y yo nos estaremos viendo así, quizás en una transmisión, y cuando tú estés viendo justamente, Breiter se va, se apareció, se desapareció y solamente hay una bulla fuerte, ¿no es cierto?, porque el micro cae al piso y empieza, ¿no es cierto?, empieza a haber una filtración de sonido. Y tú, ¿no es cierto?, no te explicarás qué pasó, falló la cámara, algo se apagó, ¿qué pasó?, ¿no es cierto?, hermano Breiter, vas a comentar todavía, hermano Breiter, ¿qué pasó con la transmisión? ¿Están ahí? No, ya me habré ido, ¿no es cierto? Haciendo un paréntesis, va a ser así. Si el Señor nos sorprende, amados en Cristo, en cualquier momento, vamos para allá. Eso es lo que tenemos que tener presente. Pero Él si tarda todavía en venir, seguramente, amados en Cristo, estas cositas todavía vamos a vivirlo y vamos a envejecer. Este es el título, amados en Cristo, que sí yo quisiera tener. Que alguien diga esto de mí cuando yo ya no estoy. Se fue el ungido de Dios. ¡Wow! Ese título, yo sé que no lo merezco todavía quizás ahora, pero si quisiera hacer méritos como para que digan eso de mí cuando yo ya no esté acá. Se fue el ungido de Dios. Eso dijeron de David. Esto dice el ungido de Dios de Jacob. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás dejando a la siguiente generación? Vuelvo a decir, a tus hijos, a tus sobrinos o a los menores de tu casa. ¿Qué estás dejando? ¿Qué ven en ti? Ven a otro más, ¿no es cierto? El tío, ¿te recuerdas? Ese tío, sí, otro fracasado más, ¿no? Sí, uy, no hay quien cambie esta familia, ¿no es cierto? Esta familia todo el tiempo ha sido así, llenos de borrachos, de fracasados, ¿no es cierto? Familias desunidas, uy, no hay nadie quien lo cambie, ¿no? No. Y el tío aquel igualito fue, decía que era cristiano, también fue igualito. ¿Quisiéramos dejar eso? No creo. Lo que quisiéramos dejar a la siguiente generación, amados en Cristo, a lo menos que digan, ¿sabes una cosa? En esta familia de todos los fracasados, ¿sabes qué? El tío triunfó, el tío alcanzó el sueño, ¿no es cierto? Bueno, hablando de ti, por ejemplo, ¿no es cierto? O la tía, o mamá, o papá, ¿no es cierto? Logró esto. Cambió, ¿no es cierto? La familia, cambió el apellido prácticamente. Y fue alguien que sirvió al Señor, que se dio de todo, amados en Cristo, para seguir las pisadas del Maestro. Esto es en el ámbito espiritual, amados en Cristo. A ver, primero dijo,
hijo de Isaí. No hay ningún problema. Yo no quisiera, por ejemplo, cuando yo ya me vaya, me digan solamente, ¿te recuerdas de, no es cierto? Y en mi lápida digan tan solamente Breiter Rodríguez y te digan, ¿no es cierto? ¿Y quién fue? Ah, el hijo de Gerarda. Ah, sí, ¿no? Ah, ya. Y no digan nada más de mí. ¿No es cierto? ¿Y qué más? El siguiente dice, aquel varón que fue levantado en alto. Bueno, eso ya un poquito más, ¿no? Parece que tuvo reconocimiento, parece que le admiraban algunos, ¿no es cierto? Y logró algunas cosas que le reconocían, que colgó algunas diplomas, ¿no es cierto? Que ciertamente se ganó la admiración, el cariño de su familia o de un pueblo. No me fascina mucho eso. Lo que más me fascina es esto. El ungido de Dios. Eso sí me fascina. Eso sí me fascina. Uno quisiera, ¿no es cierto?, que digan de uno, ahí yace, ¿no es cierto?, en esa tumba, el ungido de Dios. ¿No es cierto? Eso sí, a lo menos yo vuelvo a decir, quiero hacer méritos para que en algún momento que ya no esté acá digan, ahí yace, ¿no es cierto?, el ungido de Dios. ¡Wow! Qué privilegio que te llamen de esa manera. Seguimos. El último dice, el dulce cantor de Israel. ¿No es cierto? Así es como le llamaban a David, el dulce cantor de Israel. ¡Wow, amados en Cristo! Al parecer era el salmista más grande, ¿no es cierto? Y hasta ahora, amados en Cristo, componía sus canciones, componía sus poemas, porque cuando vas a Salmos, ciertamente es en un 99.9%, ¿no es cierto? Es poesía. Es poesía, ciertamente. Algunas, amados en Cristo, en momentos de dificultad, otros en momentos de gozo, de éxito y de triunfo. Pero son salmos, por eso se le llama salmos, ¿no es cierto, amados en Cristo? Qué precioso fue llamado también el dulce cantor de Israel. Uno dice, seguramente cantaba. No es tan solamente tan sencillo como eso. El dulce cantor, amados en Cristo, en pocas palabras, ¿qué es lo que trae? Trae paz, trae tranquilidad, trae sosiego a Israel. Eso es lo que trajo David, amados en Cristo. Porque ciertamente en los tiempos de David no vemos al pueblo de Israel ni cautivo, ni esclavizado, ni invadido por ninguno. David se las arregló hasta el final de sus días para darle paz a todo Israel. Y es por eso, lejos de que él sea el salmista y un cantor, amados en Cristo, se diga el dulce cantor. El que te diga dulce, ¿qué quiere decir? Que al solamente, amados en Cristo, escuchar el nombre de David, uno decía, sabes, en esos tiempos había paz, ¿no es cierto? Seguramente todavía recordaban con gran vehemencia, decían, ¿cómo quisiéramos estar en los tiempos de David? En ese tiempo que ciertamente había paz, había sosiego, había ciertamente tranquilidad para todos. No había enemigo que se podía levantar. No había enemigo que sea más que David, sino él los vencía y nos tenía en tranquilidad. Por eso le llamaban el dulce cantor a David, amados en Cristo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso que digan después de ti! Mira, en los tiempos, ¿no es cierto? Bueno, me voy a poner en mi caso. En los tiempos de Breiter, ¿saben una cosa? Hubo paz, ¿verdad? Hubo tranquilidad, hubo bendición. Él no sé qué hacía, se las arreglaba, pero había bendición. El día que partió, ciertamente, no sé qué pasó, todo se vino para abajo. Qué lindo que digan, ¿no es cierto, de ti? Que sabes, en sus tiempos había paz, había tranquilidad, había sosiego. Por ejemplo, mi familia dice eso de mi papá. Mientras papá, aunque era borrachito, aunque fuese lo que sea, había abundancia en casa.
Y siempre los recuerdan, cosa que yo no, ya no lo viví, ¿no es cierto? Y lo decían, ¿sabes? Comíamos de lo mejor, había mucha comida, mucha bendición siempre, hacían negocios nuestros padres y había mucho dinero. Tal vez hayan sido los negociantes más grandes del pueblo mismo, decían. Aunque yo, cuando ya papá faltó en casa, ciertamente como ellos estuvieron arriba, ¿no es cierto? También nos fuimos de pique hasta el fondo, hasta no tener nada que comer por días, amados en Cristo. Recuerdo esos días, ¿no es cierto? Que gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, que llegó, ¿no es cierto? Esa sequía, cuando ya apenas, ¿no es cierto?, estaba madurando el choclo, por ejemplo, en ese tiempo. Yo soy de Choclococha, Huancavelica. Se llama Choclococha porque hay mucho choclo, ¿no es cierto? Mucho maíz. Entonces, ya no dábamos con más y ciertamente ya no había ni alimento, no había harina, no había aceite, no había nada en casa. Y gracias a Dios, ¿no es cierto? Mi mamá una mañana se va muy temprano. Ya debe haber, ¿no es cierto? Aunque sea uno o dos, ¿no es cierto? En la chacra, choclo, voy a traer, aunque sea, ¿no es cierto? Para comer, porque ¿qué van a comer estos enanos, ¿no es cierto? Que sí, tan solamente abrían la boca para pedir comida en ese tiempo. Amados en Cristo, ella se va y dice que encuentra como 3 choclos, ¿no es cierto?, maduritos, que ya se podía comer, y lo lleva primero a la iglesia, la primicia de la chacra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que Dios mismo bendiga. Mira, esos 3 choclos pudimos haberlo comido porque estábamos con hambre, pero mamá decidió primero para Dios. Y dice mi mamá, amados en Cristo, que algo que no entiende, los choclos empezaron a madurar rápidamente. Y yo recuerdo, eso sí recuerdo, amados en Cristo, que desayunábamos choclo con un poquito, ¿no es cierto?, de agua. ¿De qué creían que era el agua? Del choclo. La misma agua que, ¿no es cierto?, con el cual se cocinaba, te servían en el vasito, cosa que comías tu choclo y le acompañabas con el agüita de choclo para adentro, ¿no es cierto? Eso era el desayuno. Para el almuerzo, ¿qué creen que comíamos? Pues más choclo, porque eso es lo que había. Más choclito, ¿no es cierto? Con su salsito, porque no habían, alguien dice con su queso es riquísimo. Sí, es delicioso, pero ya no hay, pues, ¿no es cierto?, plata para el queso, solamente ahí. Y en la cena, más choclo. Eso fue nuestra vida por semanas, no es por un solo día. Semanas, amados en Cristo, comiendo solamente eso. Bueno, llegamos hasta ese punto también. Pero gracias a Dios que Dios fue fiel de alguna y de otra manera nos levantó, gracias a Dios, que cada quien, y mi mamá, ¿no es cierto?, pudo, no sé qué se puede decir, darse de todo, amados en Cristo, para que nosotros pudiéramos sobrevivir prácticamente a todo eso. Gracias a Dios. Bueno, yo me estoy saliendo del tema, pero yo les quería aclarar más o menos de que en los tiempos de mi papá, dice que tuvieron abundancia y dicen eso. Eso quisiéramos que digan, ¿no es cierto?, de nosotros cuando ya partamos de esta tierra, ¿sabes? En sus tiempos hubo tranquilidad en casa. Mientras mamá vivía, ¿no es cierto?, digan, había tranquilidad en casa. ¿Recuerdan? Sí, había paz, amados en Cristo. Años más tarde, Josías, ¿no es cierto?, ese niño que ciertamente llegó a ser rey desde muy niño todavía, dice en todo su, ¿qué te puedo decir?, en su árbol de vida, se podría decir, empieza a buscar a quién imitar o a quién parecerse. Y por ahí, ¿no es cierto?, su papá era ciertamente que andaba tras dioses ajenos. Su abuelo era un brujo también, ¿no es cierto?, uno que se postraba tras algunos ídolos. Y así empezó a ir y llega hasta David, que era su tatarabuelo, ¿no es cierto?, en el cual dicen que ahí encontró a quien imitar y dijo, yo quiero ser como él. Y fue considerado, ¿no es cierto?, Josías también, ¿no es cierto?, él dice,
yo voy a, ¿no es cierto?, hacer de David mi padre, dice. ¿No es cierto? Adopta, en pocas palabras, a David como a su papá, amados en Cristo. Y ciertamente va a imitar todo lo que él hizo. De primero va a decir, ¿no es cierto?, yo voy a servir al Dios de David. Pero después, ¿no es cierto, amados en Cristo? Termina diciendo, mi Dios. Y todos van a decir, el Dios de Josías. ¿Qué quiere decir, amados en Cristo? Ancló, ¿no es cierto?, en la vida de David, en el testimonio, en las vivencias de David, ¿no es cierto?, alguien digno de imitar, y lo va a imitar tan bien, amados en Cristo, que después él mismo adopta, amados en Cristo, la personalidad mismo de David, y dice, él fue el quien limpió todo, amados en Cristo. Los lugares altos, los lugares, los templos, los altares, a los ídolos y todo. Y en ese tiempo, amados en Cristo, se sirvió, se alabó al Señor tan solamente. Qué bendición, amados en Cristo Jesús. Estos son algunos detalles de aquel que se está yendo. Bueno, estos son aquellos que ciertamente, amados en Cristo, que el escritor de este libro resalta de David. Y estas son las palabras de David, las cuales quería que nosotros supiéramos en esta noche. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Aquí ya no es el escritor en sí, ¿no es cierto? Es ya las palabras de David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Dice David, estas son las últimas palabras de David. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas, dice, los impíos serán todos llenos como espinos, todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Amados en Cristo, ¿hay algún reproche en las últimas de David, en las últimas palabras de David? ¿Hay algo que dice, me faltó hacer esto? ¿Hay algún arrepentimiento, remordimiento en las palabras de David? Aquí titula como las últimas palabras de David. No hay remordimiento, no hay, ¿por qué no hice esto? No hay ciertamente esa culpabilidad con el cual habla. Hoy no vayan a apartarse. La verdad, no es cierto, estoy preocupado por ustedes. No sé qué va a ser de ustedes. Así que sigan adelante. Por favor, permanezcan. No hay nada de, ni siquiera ni encargo. Al parecer, hizo todo bien al final. Y no es cierto, se está yendo en paz, en una buena vejez. Y sus palabras son, amados en Cristo, todo está solucionado, todo está en su lugar. ¿No es cierto? Dios me ha prometido que no va a faltar rey, y ese rey va a ser como la luz de la mañana, como la lluvia que llega y riega la tierra. ¡Wow! Imagínense, hermanos, así va a ser. Él se va tranquilo, amados en Cristo, después de haber cumplido un buen trabajo. Imagínense. Así quisiéramos irnos de esta tierra si todavía el Señor no viene. Si todavía tenemos que envejecer, quisiéramos ir así. Irnos y decir, gracias a Dios que mi hijo está en los asuntos de Dios, que predica la palabra de Dios. ¿No es cierto? Que logré que él alcance su profesión y estoy muy tranquilo porque yo sé que no va a pasar necesidades. Quisiéramos irnos como David diciendo, mi reino ciertamente pasa a buenas manos.
y Dios levantará siempre, y Él me ha prometido una promesa perpetua de que mi reino no fracasará. Él se va contento. Él se va, amados en Cristo, después de haber alcanzado un sosiego, después de haber encaminado a todos. Muy bien. Qué pena irse de esta tierra sin haber arreglado algunos asuntos. Y digan, llamen a su hermano, llamen todavía a él, ¿no es cierto? Porque quiero pedirle perdón, no me quiero ir así, ¿no es cierto? Ni siquiera pueden morir, ¿no es cierto? Por ahí. Porque, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Están las últimas, pobrecito, está agonizando, dice. No, está esperando todavía, ¿no es cierto? A su hijo que ya no lo ve hace años, ¿no ves? Así, ¿qué pasó? No, que se pelearon y que quiere pedirle perdón todavía. Y alguien tiene que ir y tocar la puerta. Ándale, visítale a tu papá, ya perdónale para que muera en paz, ¿no es cierto? No quisiéramos tener esas escenas. Si no quisiéramos, ciertamente si envejecemos, amados en Cristo, o nos toque morir, digamos, gracias a Dios encaminé bien a mis hijos, y tus hijos estuvieran alrededor de ti y digas, hijos, ¿no es cierto? Yo voy adelantando y ustedes permanezcan en Dios. Allá nos vemos y tú mueras con una sonrisa, con un sosiego y en una cama tibia, ¿no es cierto? Y que no estés ahí expuesto, olvidado, sin que nadie te visite, sin que nadie te llore. Y cuando ciertamente se enteren de que tú ya has partido de esta tierra, digan, por fin se fue el viejo. Por fin se fue esa vieja, ¿no es cierto? No quisiéramos en eso. Uno quisiera morir así como David, diciendo, no, mi trono tranquilo, en buenas manos. Mi casa, dice también, dice, porque conmigo ha hecho Dios un pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga florecer, pero todo mi deseo, dice, mi salvación y mi deseo está en él. Wow, amados en Cristo. Al parecer, David se va tranquilo, sabiendo que hizo bien su trabajo mientras estuvo aquí en esta tierra. Pero dígame usted, amado en Cristo, que David no pecó entonces, fue perfecto. No, todo tuvo sus detalles, tuvo sus detallitos por ahí, pero supo arreglarlo a tiempo, amados en Cristo, y al parecer está terminando muy bien. Es un hombre que prácticamente dice, ¿no es cierto? Es alguien, ¿no es cierto? Un soldado que vence la batalla y está, ¿no es cierto? Llevado muchas veces en las películas que ves, ¿no es cierto? Han ganado la guerra, pero es llevado muchas veces en camilla, y sus últimas palabras dice, ganamos, sí, nos vamos a casa, sí, ¿no es cierto? Y cierra los ojos. Un héroe de guerra. Es así aquí, ¿no es cierto? David, que va a cerrar los ojos a esta tierra sabiendo que ha vencido, que ha batallado y ha vencido, que se va con éxito. Que los que le sobreviven, amados en Cristo, dicen estas palabras: el varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Eso es lo que dicen los que le sobreviven, amados en Cristo. Y él seguramente, si en ese tiempo habrían labrado su lápida, seguramente estarían escritas estas tres palabras: un varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios y el dulce cantor. Aquí yace, ¿no es cierto? Eso dirían de David, amados en Cristo. En su lápida estarían escritas estas tres frases. Y en tu lápida, ¿ya pensaste qué van a poner? ¿Ah? ¿Qué van a poner? Esperemos que ciertamente digan, ¿no es cierto? Alguien, aunque sea un hijo de Dios, un siervo de Dios, ¿no es cierto? Alguien que inspiró, alguien que nos dejó muchos buenas costumbres, integridad a la casa. No lo sé, amados en Cristo. Piense, ¿alguna vez ha pensado? ¿Sabes por qué te digo? Pero ¿por qué tengo que pensar en eso? El pensar en eso te va a ayudar a que desde este momento puedas también, amados en Cristo, desarrollar bien tu trabajo o tu responsabilidad como padre de familia, como hermano mayor, o no sé, como ser humano, que puedas hacer bien tu labor.
tu responsabilidad la cumplas a carta cabal. Aquellos sueños que tú tenías, tengas que cumplirlo con muchas más ganas, porque amados en Cristo, quisiéramos irnos de acá cuando ciertamente todos digan, ¿no es cierto?, de nosotros, ese sí alcanzó lo que se propuso, y nosotros no vayamos con bien. Y no ciertamente, amados en Cristo, en casa hay sosiego cuando te vas, sino que dejemos ciertamente por un breve momento, aunque sea, alguien que nos llore diciendo, ese fue un hombre, de aquí se va un gran hombre, una gran mujer, ¿no es cierto? Por lo menos, amados en Cristo. Pero de David se dice esto, un varón que fue levantado, fue reconocido en lo más alto, el ungido de Dios y el dulce cantor. No dicen, ese David que fue adúltero, ¿no es cierto? Se fue. No. Se olvidaron. Estos son los detallitos prácticamente que se ganó a pulso este David, amados en Cristo. Entonces tú y yo también luchemos, amados en Cristo, todos los días y dejemos algo bueno a la siguiente generación que nos van a sobrevivir todavía si el Señor tarda en venir, amados en Cristo. ¿Qué estás dejando para tu hijo? ¿Cuál es la enseñanza que le estás dejando? ¿Cuál es el ejemplo que está viendo en ti, los tuyos? Con esto no te digo que si fallaste ya fuiste. No. Puedes tú, ¿no es cierto?, hacer que los demás, los tuyos, digan, ¿sabes? Ese viejo o ese tío, ese mi hermano, falló, sí, se equivocó, pero ¿sabes una cosa? Después se levantó y fue el mejor. Predicó, tuvo una familia muy bien establecida. Eso quisiéramos que digan de ti. Fue un predicador que llevó la palabra de Dios. Fue un gran hombre, un mejor hermano, un mejor hijo. Así fue. ¿Tuvo sus errores? Sí, ¿no es cierto? Tuvo sus asuntos también por ahí, pero cambió, se restauró, vino a los caminos del Señor otra vez y fue un hombre que cambió a su familia. Eso quisiéramos que digan, amados en Cristo. Así que a ponerse a pensar mucho mejor, que el Señor seguramente está queriendo que también nosotros podamos, amado en Cristo, en el nombre de Jesús, seguir hacia adelante y tengamos que alcanzar nuestros éxitos y no nos tengamos que quedar así como estamos, sino que, amados en Cristo, llevemos siempre hacia adelante la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra, amados en Cristo. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, amados en Cristo. Y esta vez hemos empezado un poquito temprano, amados en Cristo, desde las 8 estamos, amén. Ya vamos para las 11, ¿no es cierto? Vamos por 3 horas de culto, o sea que debiste de haberte conectado un poquito más temprano. Bueno, vamos a hacer una oración con todos, amados en Cristo, así que si hay algo que corregir en tu vida, es momento que lo hagas. Es momento que lo hagas, amado hermano, amada hermana, amado amigo que me está escuchando. ¿Qué estás dejando a la siguiente generación? ¿Qué opinión tienen los tuyos por ti, acerca de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Que eres un buen hombre? ¿Que eres el mejor? No lo sé, pero tú estás a tiempo de cambiar esa idea, ese pensamiento que tienen acerca de ti. Lo puedes hacer con Cristo, lo vas a poder hacer. Así que a poder ver nuestra vida y meditarlo, por favor. Y meditarlo, y de esa manera iremos, amados en Cristo Jesús, alcanzando los éxitos y también dejando un legado, dejando ciertamente, amados en Cristo, ejemplos a nuestros hijos, a los que nos sobreviven en el amor de Cristo Jesús. Aleluya, Todopoderoso. Entonces tú ahora medita en tu vida. ¿Cómo estuviste andando hasta ahora? ¿Eres un ejemplo a seguir? ¿Quisieras que tus hijos se parezcan a ti? Y yo con esto termino. Ciertamente un tiempo, creo que es de pleno conocimiento, se dice, ¿no es cierto?, de todo, casi de la mayoría de ustedes. Hace un tiempo, amados en Cristo, mi familia estaba prácticamente destruido, ¿no es cierto?
cada quien por su lado. Estábamos viviendo ciertamente, amados Cristo, mi matrimonio estaba, se puede decir totalmente, ¿no es cierto?, roto, amados en Cristo. Por mucho tiempo viviendo cada quien en diferentes lugares. Mira, imagínense, amados en Cristo. Estaba, ¿no es cierto?, uno pensaba que va a terminar así su vida. Y cuando estás en ese plan, a veces uno se siente bien, por una parte, se podría decir, y uno dice, pues así voy a seguir. Pero, amados en Cristo, recuerdo un día en que estábamos caminando con mi hijo, aquellos días que yo venía a ver prácticamente a mi pequeño, ¿no es cierto?, los domingos. Entonces caminábamos por ahí, el pequeñito todavía. Y entonces de la nada sale algunas palabras de él y me dice, papá, yo quisiera ser como tú. Cualquiera se alegraría, ¿no es cierto? Mi hijo se quiere parecer a mí, ¿no es cierto? Wow, está bien, festejaría. Pero en ese caso fue un lacerazo en mi corazón. Fue un puñal clavado ahí. Y dije, hijo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Papá, yo quiero ser como tú, me dijo. Y yo dije, no, en la vida, hijo, no seas como Dios. Porque no era un ejemplo para él en ese momento. Yo no quisiera que él repita lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. ¿No es cierto? No estaba bien. Entonces, amados en Cristo, medité desde ese momento y dije, no, yo voy a ser a alguien, ¿no es cierto? Alguien que de verdad, si quiere parecerse a mí, que sea un buen hombre, una buena persona. Y oramos al Señor desde ese momento. Bueno, yo oré desde ese momento, amados en Cristo, Señor, quiero ser ciertamente un mejor hombre, una mejor persona, como si mi hijo quiere parecerse a mí, que sea un buen hombre, ¿no es cierto? Ahora tú dime, ciertamente quisieras que tu hijo o tu hija o los tuyos se parezcan a ti. ¿Eres digno de imitar? ¿Haces las cosas que ciertamente los demás admiran? ¿O quisieras que sigan tus pasos? ¿Estás orgulloso de lo que eres hasta ahora? Bueno, en un sentido, en un buen sentido, ¿no es cierto? Utilizando el orgullo. Algo dice, no, hermano, ¿cómo vas a decir el orgullo? Pero hablo de que estás consciente o estás contento con lo que eres hasta ahora. ¿Eres la mujer o el varón que pensaste ser siempre, quisiste ser a esta época de tu vida? Si tu respuesta es sí, qué bueno, aplaudo eso. Pero si tu respuesta es no, entonces sería el momento ahora de recapitular tu vida, de direccionar tu vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. No es tarde todavía. No, hermano, yo ya... ¿No es cierto? Ya tantas cosas malas hice. No. No es tarde todavía. Siempre se puede reparar todo, amados en Cristo. Siempre se puede. En el nombre de Jesús. Así que, si eres de las personas que son conscientes, dicen, no quisiera que sean como yo. Entonces este es el momento en el cual recapacites y digas al Señor, Señor, cámbiame. Quiero ser más como tú. Quiero que me cambies. Quiero mejorar, Señor, en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Dios bendito. Gracias por todo. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tú nos hablas, bendito Dios. Gracias porque nos haces pensar, nos haces meditar en tu palabra. Y queremos ser, Padre Santo, más como tú todos los días de nuestra vida. Te rogamos, Padre amado, que tú mismo nos ayudes a poder parecernos un poco más a ti, Señor Jesucristo. Imitar, Señor, tu fe, imitar todo lo que tú has sido en esta tierra, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho, Señor Jesús, por nosotros.
Y ayúdanos a cambiar y a mejorar nuestra vida, Señor, de tal manera que nosotros seamos ejemplo para los nuestros, Señor Jesús, para los que nos van a sobrevivir, para el Padre Santo, Dios mío, para la nueva generación que está, Padre Santo, creciendo, viéndonos a nosotros, amado Señor. Te ruego que tú mismo, Señor, nos cambies para ser ejemplo para ellos. Que dejemos un legado, que dejemos buenos ejemplos, Señor. Amado Dios, queremos ser los que caminan, Señor Jesús, adelante. Los que demuestran responsabilidad, los que demuestran entrega, los que demuestran sacrificio, los que demuestran, Señor, valentía, Señor Jesús, para que los nuestros también sigan aquel paso que nosotros, bendito Dios, emprendamos. No seamos de aquellos que, Padre Santo, ciertamente, Señor, oh, aleluya, lleven a su familia al fracaso, que lleven, Padre Santo, a su familia al mal camino. Seamos aquellos que ciertamente direccionen, Señor, una familia, direccionen a sus hijos, que ciertamente los lleven, bendito Dios, a la luz de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú puedes ayudarnos para que nosotros seamos mejores personas de lo que hemos sido antes. Cámbianos. Restaúranos, Padre Santo, Dios mío. Renueva nuestra mente y nuestro corazón. Queremos parecernos un poquito más a ti, Señor Jesús. Cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.